Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine, un programa que preparamos con todo el amor, con todo el cariño para ustedes, los que son amantes del séptimo arte, amantes de ir al cine, de disfrutar de las películas, de saber cómo se hacen las películas, de saber qué estrenos son los que vienen y de conocer la vida de la gente que participa en la producción y realización de películas. Hoy tenemos un programa bien interesante porque a los que nos gusta el cine de acción, de aventuras, de ciencia ficción, siempre salimos como con, o por lo menos me pasaba a mí pues cuando era adolescente o pequeño, de tan bueno no tener la agilidad que tienen esos protagonistas, o poder ganar peleas de 1 contra 4 o contra 5, o saber disparar un arma, o en fin, tener pues como las capacidades que tenían o tienen los héroes de las películas. Pues hoy vamos a hablar con uno de esos héroes de las películas, con la persona que se encarga de hacer las escenas de acción, de dirigirlas, de participar en ellas, de diseñarlas, de cómo se manejan las armas, los explosivos, los efectos especiales. En fin, hoy tenemos el gusto, el placer, el orgullo y el honor de tener con nosotros a Alexander Sánchez, conocido como Sifu, doble de acción, ex militar, experto en artes marciales. En fin, Sifu, ¿cómo estás? Bienvenido. Maestro, muchas gracias por estar acá en el canal, pues obviamente representando el cine de acción y haciendo lo mejor que podemos hacer. Maestro, Claro que muchas sí. gracias de verdad. Bueno, en primera instancia, Sifu, ¿vos te acordás, tenés memoria de cuál fue aquella primera vez cuando fuiste a cine? ¿Te acordás de la primera vez que fuiste a cine? Sí, claro. Creo que era la primera vez que fui a cine, la tengo súper clara porque ese día yo recuerdo que hacían cortes. ¿Se acuerda que la película la partía? Los intermedios eran intermedios de 10 minutos. Claro, visita nuestra confitería. Exacto. Y en esa época se veía eso y para mí fue el acercamiento más bonito que pude haber tenido. Y aparte de eso, pues digamos que en el transcurso del tiempo conocí personas que me fueron haciendo cogerle amor al cine. Entonces creo que la primera vez que fui al cine, claro. ¿Y qué película viste? ¿Cómo se llama esa? Historia sin fin. La historia sin fin. Que era la de como un basada perro. en el libro de Michael Ende, claro, de 1983, por ahí, Exacto, 84. Maestro, esa fue la primera vez que yo fui a cine. Ajá, con Atreyu, pues. Exacto, cuando se muere el caballo. Exacto, sí, pues no me haga spoiler pues para la gente que no la ha visto. Muy bien, años 80, los teatros de barrio, el Radio City, el Odeón, el Capri, el Odeón 80, el Tropicana, el Rivoli, que eran los teatros a los que íbamos en la ciudad, teatros que quedaban en barrio, el Teatro América también era otro, antes de que lo reemplazaran los centros comerciales, los cines en los centros comerciales. ¿Y cuándo fue esa primera vez o cómo sentiste el llamado del cine? ¿Cuándo te enamoraste y dijiste, no, yo aparte que me gusta el cine, voy a trabajar en cine? Bueno, voy a contar una anécdota personal y es que cuando yo estaba por ahí de 7, 8 años, mi madre siempre me quiso meter a clases de actuación, pero no teníamos los recursos, porque en ese tiempo solamente había una escuela. La Academia Efraín Arce Aragón. La Efraín Arce Aragón, y obviamente pues no había la forma ni quién me llevara, pero digamos que por cosas del universo, digamos que me llevó a esto, al cine, fue porque si pequeño no pude, cuando empecé a desarrollarme como persona, ya, pues como adulto, perdón, pasé por el ejército, entonces ya tenía conocimientos, pues me destaqué en el ejército, las artes marciales, y por cosas del destino, como resulté haciendo cine. Cuando necesitaban alguien que hiciera unas coreografías, pues yo tenía mi escuela de artes marciales, no sabía nada de cine, y venga que es que necesitamos unas escenas de acción y necesitamos que alguien las coordine. Y las diseñe. Pues. Exacto, y resulta que el actor no daba, y el director me dijo, ¿por qué no las hace usted? Pucha. Y me quedé con el protagónico. Oiga, pues. Y ya, entonces ya desde ahí dije, ¿qué es esto tan bueno? Y después, con el tema de las armas, vi que había una carencia en el cine aquí en Antioquia, con el tema de armamentos, explosiones, y al salir del ejército con los conocimientos que se adquirieron de paracaidismo, de explosivos y todo esto que va como con la mano de los stunts, paracaidismo, todo eso, yo dije, bueno, tengo esta opción tan bonita de rescatar lo que pude aprender, y lo empecé lentamente a incorporar. Obviamente me tocó a estudiar porque es importante. Un saludo muy especial para el ITM,
donde estoy estudiando y ya voy a terminar mi carrera de cine. Saludo para Dieguito León. Y muy contentos porque pues al fin y al cabo todo eso que se aprendió se empezó digamos, a juntar, y ahí es donde ya tenemos nosotros un criterio para poder hablar de cine como tal. Claro que sí. Sí, señor. Bueno, Sifu, nos trajiste unas películas que claramente tienen muchas escenas de acción. Sí. Son películas que nos han encantado a todos, pues me las he visto casi todas. Bueno. Vamos a arrancar con la primera que nos trajiste, que es una película colombiana del gran director Víctor Gaviria, que se llama La mujer del animal. Correcto. Es una película que a mí me pareció crudísima, durísima, una película bien perturbadora por la carga de violencia que tiene, por cómo muestra esta vida pues, en estos barrios, con estos personajes que son de una violencia pues, muy cruda. Aquí participaste activamente en esta película. Contame cuál fue tu papel dentro de La mujer del animal. Bueno, mi papel en La mujer del animal, de la dirección del maestro Víctor Gaviria, fue el tema de las coreografías, ¿cierto? Que también iba de la mano con los efectos especiales, o sea, con los disparos en cuerpo, ¿cierto? También, digamos, el tema de la dirección de actores, porque digamos que hay que tener una pedagogía para tratar estos actores, entre comillas, naturales, ¿cierto? Lo que decimos naturales. Entonces había que tenerlos, digamos, en una disciplina, porque ellos tienen que estar, y más que todo en las escenas de acción, ellos tienen que estar muy, muy bien colocados, o sea, no pueden llegar tomados, no pueden haber consumido ningún tipo de... Hay un protocolo. Hay un protocolo que ellos hay que enseñarles, porque ellos son actores, entre comillas, como digo, naturales. Naturales, claro. Y hay que educarles en el set. Entonces, para las personas que vieron la película y saben que Víctor Gaviria trabaja con actores naturales, es importante también aclararles que esta actuación, a pesar de que es muy orgánica, los actores pasaron por un proceso de 2 meses de entrenamiento en coreografías, ¿cierto? Entonces, en La mujer del animal hice la dirección de actores, hice el armamento, ¿cierto? Hice el armamento de La mujer del animal. Eso es el manejo de armas. Todo ¿cierto? lo que es el manejo de armas. Todo queda bajo tu responsabilidad. Todo es una responsabilidad. Y son armas de verdad. Son armas de verdad, y hago la aclaración para las personas pues, que les encanta el cine, y es que estas armas, a pesar de que son armas de verdad, funcionan con algo que se conocen como munición de fogueo, que es una munición especial. Y hago una salvedad: a pesar de que la munición de fogueo es para cine, también puede dañar al actor. Es que eso te iba a decir. Exacto. Acuérdate de los accidentes que han sucedido en rodajes, lo que pasó con este actor, con Alec Baldwin, por ejemplo, que involuntariamente le causó la muerte a una maquilladora con un arma de estas. Lo que pasó con John Eric Hexum, este actor que, molestando con el arma, se suicidó prácticamente sin querer, porque pues estaba cargada. Viajeros del tiempo. Estamos hablando de Viajeros del Tiempo. Sí, también, y no estamos muy lejos, también el hijo de Brandon Lee. Claro, Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee, que rodando El Cuervo también murió accidentalmente. Exacto. Por un descuido, pues. Sí, maestro, totalmente. Entonces, ahí es donde yo les hago la observación. Son elementos de cine que igual tienen un cuidado, y todos los elementos que entran al set tienen que pasar por un protocolo para que sean totalmente seguros para el actor. Por supuesto. Exacto. Vamos a ver, si fui televidentes, el tráiler, los cortos de La mujer del animal, para que veamos en qué consiste esta película y entendamos un poquito más cuál fue la labor que hizo Sifu como coordinador de actores, manejo de acción y de las armas que se utilizaron en esta película. Aquí está. Usted sabe que yo no me puedo ir de acá. Yo rezo por usted para que te vaya bien.
¿hasta dónde me quieres a mí? A ninguna parte. La mujer del animal, película de Víctor Gaviria del año 2016, una película, como les digo, bastante perturbadora, cruda, fuerte. Me imagino que la exigencia fue bastante aquí, sí, fue en la preparación de los actores. Aquí yo te estaba contando que hay escenas con armas, escenas con arma blanca, con arma de fuego, peleas cuerpo a cuerpo, persecuciones. Aquí desplegaste todo tu repertorio. Aquí tuvimos la oportunidad de hacer escuela, maestro, porque cuando uno trabaja con actores de método, pues obviamente es mucho más fácil. Pero cuando trabajas con este tipo de actores que, digamos, en su esencia son muy naturales, muy orgánicos, hay que saber explotar esa magia que tiene ese actor, pero igual es un trabajo de mucha paciencia porque son todos unos mundos diferentes. Claro. Entonces abordarlos desde el arte es difícil, pero voy a dejar algo muy claro. Hemos salvado muchos jóvenes a través de este tipo de historias, ¿cierto? Y hago una observación, maestro, que de pronto quiero hacer esta salvedad. El maestro no hizo esta película para agradar, el maestro Víctor Gaviria no hizo esta película pensando agradar a nadie. Él la hizo para contar una realidad. Claro. Y era muy importante que la contara. Como todas las que él hace, porque es así, pues, o sea... Dicen que la realidad supera la ficción. De hecho, pues esto es una muestra de lo que se ve día a día. Y eso que nos quitaron escenas, porque habían escenas muy fuertes de violaciones y una cantidad de cosas. Claro, muy crudas. Muy crudas, pero obviamente pues hasta cierto punto nos dejaron llevarla porque ya estaba muy pesada, Sí, ya muy fuerte. ¿cierto? Y hago esta salvedad, maestro, que me parece muy bonito, que estamos hablando de cine. Cuando la estrenamos, ¿cierto? Entramos a la sala y ahí estaba llena. Y nos tocó ver la gente cuando se salía en mitad de la película asqueada. Es que es muy compleja. Entonces, o sea, es muy pesada. Es muy pesada. Digo, a mí me perturbó. Yo digo, pucha, es un espejo. Salí un poco empalagado demasiada violencia. Pero nos pegamos exactamente a la vida de la señora. O sea, esa señora todos los días la cascaban. O sea, todos los días era un diente partido. Claro. O sea, lo más horrible del mundo. Pero lo vemos desde el ejercicio como una protesta para que la gente se asque, pero también para que la gente vea la realidad. Entonces les estaba contando que cuando la estrenamos la gente se empezó a salir asqueada, o sea, sí, claro. ¿cierto? Pero a los 15, 20 minutos volvían a entrar. O sea, los escuchaba, uno se desanimaba cuando los escuchaba salían, salir, pero no se iban. Y al momentico, 15 minutos volvían, entraban, pero es que, y se sentaban y se la terminaban de ver. Y mucha gente aplaudió el final, ¿cierto? Porque era lo que estaban buscando también, pero hago esa observación, el cine tiene esa necesidad, el cine por lo menos como lo hacemos de manera orgánica, tiene la necesidad de narrar estas historias que muchas veces no las vemos porque creemos que no existen, y esto es del día a día. Si eso pasó en los años 50, que pasó esa época, todavía se sigue viendo. Claro. Entonces eso es una forma también de contar. Eso no ha cambiado. Sí, maestro, no ha cambiado mucho. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Bien, vamos a hablar de otra película colombiana. Esta es una película en donde también se ven muchas armas. Bueno, estamos hablando del conflicto interno colombiano con la guerrilla, con las fuerzas militares, pero no es una película tan dramática, es una película de comedia, que a mí me encantó el guión de esta película, me pareció buenísimo, súper ingenioso. Es del maestro Sergio Cabrera, es una película del año 1998 que se llama Golpe de Estadio. Esta película sucede en las selvas colombianas, en un campamento que se llama Nuevo Texas. Ahí una multinacional está explorando como petróleo, entonces la guerrilla se mete con ellos, las fuerzas militares intervienen y resulta que está ambientada en las eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos de 1994. Entonces va a ocurrir un partido súper importante, entonces hacen una tregua, la guerrilla y el ejército hacen una tregua y se encuentran ahí en Nuevo Texas, que es donde está el único televisor, donde entra la señal para ver esta película, y termina pues en una situación muy jocosa que uno dice, hombre, ojalá se solucionaran los conflictos así. Correcto, ¿cierto? señor. Vamos a ver el avance de Golpe de Estadio, que es muy cortico, y volvemos para hablar con Sifu de por qué le gustó tanto esta película. Este es el avance de Golpe de Estadio. A los pastores nos conviene la paz.
Y esto que no lo sepa el Comité Central, estamos en tregua. Las partes declaran su decisión de entregar las armas de fuego. Pero eso no resuelve nuestro problema principal. ¿Y cuál es nuestro problema principal, Álvarez? Pues el partido contra Argentina. Vamos a meterle candela. Era el avance de Golpes de Estadio, una película, como les digo, de 1998 de Sergio Cabrera, con Luis Eduardo Arango, con Florina Lemaitre, con grandes actores de la época. Sifu, ¿por qué te gusta esta película? ¿Por qué no la trajiste? Bueno, yo primero que todo darle gracias pues al maestro Diego León, mi maestro de cine, que fue el que de tarea me puso a ver este tipo. Yo no consumía cine colombiano. Ajá. Porque estaba de pronto en otro cuento, pero hay unas películas chévere. de cine muy rescatables, maestro. A mí me gusta mucho. Exacto, y le doy gracias a él porque con esto ya empecé yo a entender que obviamente hacer cine es muy difícil y más en esa época. Una utopía. Los que tuvieron la oportunidad de ver esa película se dan cuenta de que hay efectos especiales que para esa época eran muy costosos. Claro. Y obviamente se aliaron con otras empresas, otras productoras de afuera y se logró sacar este material. ¿Por qué me gusta esa película? Porque me parece que el humor, a través de la desgracia, se puede trasciende en el tiempo. Entonces, digamos que es mucho más fácil llegarle a las personas, mostrarles una realidad a través del humor, ¿cierto? Y es una protesta en la cual el televidente de pronto se reirá de las cosas trágicas que pasan, pero es realmente lo que nos dificulta como sociedad. La famosa tragicomedia colombiana. La famosa tragicomedia colombiana, donde vemos un conflicto de guerra, donde yo siento que el maestro Sergio Cabrera quiere decir es que nos estamos matando entre nosotros, y aplica fácilmente el dicho de pan y circo. Claro, ¿cierto? todos somos colombianos, o sea, eso debe ser una realidad. Me imagino que cuando hay un partido importante o algo así, la guerrilla, los paramilitares, las fuerzas armadas, el clan del uno, del otro, todos se pueden ver el partido. Ahí sí todos somos una sola fuerza. Voy a hacerle una observación. Yo que fui militar, a nosotros nos pasó así, había un partido y estábamos en combates y se pusieron de acuerdo los comandantes y nos esperen a ver y pasó el partido y nos seguimos dando candela. Entonces cuando yo vi eso yo dije, hermano, sí es cierto. Una locura. O sea, pasa. O sea, es triste que el fútbol, digamos, y obviamente a los amantes del fútbol les hago la observación, pero es qué triste que a través del circo, el pan y el circo, como decimos nosotros, se manipule tanto la sociedad, partiendo de que como colombianos no deberíamos estar en guerra. Entonces, esta película es una reflexión muy bonita para que nosotros estemos obviamente conectados con lo que es el cine y obviamente sus líneas, porque el cine tiene muchas líneas. Entonces creo que esto es un cine protesta muy bonito. Sí, me parece muy interesante. Es un manifiesto. Exacto, sí. Es un cine de culto. Claro. Bien, vamos ahora a saltar al cine bélico, porque yo me imaginé, yo dije, pues sí, me va a traer cine bélico claramente, ¿cierto? Pues porque es donde más afloran, o uno de los lenguajes cinematográficos donde más afloran los efectos especiales, el tema con las armas, las heridas, el maquillaje, las explosiones, todo. Vamos a una película de uno de los grandes directores de la historia, el señor Oliver Stone, que nos presenta esta película de 1986. Dato curioso, Oliver Stone estuvo en Vietnam. Él participó en la guerra de Vietnam como soldado. Y como casi todos los soldados que estuvieron en Vietnam, llegó con su ruidito de allá, porque eso fue una guerra bien cruenta, como todas las guerras, pero esta especialmente cruenta. Entonces él, cuando se pone a hacer cine, dice, no, yo tengo que contar esa historia que yo viví en Vietnam, porque eso fue bien pesado. Entonces hizo el guión de Pelotón, una película de 1986 con un gran reparto, William Dafoe, Charlie Sheen, Tom Berenger, en donde muestra cómo el conflicto de la guerra ataca al mismo bando, cómo hay peleas entre los mismos actores de un solo bando. Es decir, aquí estamos hablando del ejército norteamericano que estaba peleando contra el ejército norvietnamita de tendencia comunista, y cómo estando en esa selva húmeda, en ese trópico implacable,
memorable. Ellos pelean entre sí, los mismos integrantes de las Fuerzas Armadas, porque a unos se les va la mano en crueldad, otros se vuelven cínicos, hay mucha droga, en fin, son los años 60 pues también, en donde estaba todo esto a flote. Vamos a ver este avance de Pelotón, película de 1986, nominada a varios premios Oscar, ganadora de algunos de ellos, y volvemos para hablar con Sifu sobre este tema del cine bélico. In 1967, Oliver Stone was a combat infantryman in Vietnam. He was wounded twice and received a medal for gallantry in action. 10 years later, he was a Hollywood screenwriter and the winner of an Oscar. But even after many successes, Stone still had another story to tell. A movie that grew out of his own experience. Stone has come a long way from Vietnam, but he has not left it behind. I got a bad feeling on this one, all right? Watch out! Rocket! People say I'm the life of the party 'cause I tell a joke or two. The first real casualty of war is innocence. The first real movie about the war in Vietnam is Platoon. Ganadora de 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, Pelotón del año 1986. Cuando ocurre este tema del cine bélico, Sifu, ¿cómo es esta preparación? Hay que usar armas de diversos calibres, hay que hacer explosiones, hay que hacer saltos de helicópteros, hay todo lo que en cine se llama el crew, o sea, todo el equipo alrededor de esto. A ti te ha tocado manejar seguramente un equipo de varias personas, armeros, explosivistas, todo esto. ¿Cómo es esta coordinación? Bueno, maestro, hay una persona que tiene el título de director profesional en combate escénico cinematográfico, que es la persona que está a cargo de todo lo que esté relacionado con acción, ¿cierto? Entonces, para eso hay muchos departamentos. Cuando es una producción tan grande como esta, que puede contar con mucho dinero, puede contar con muchos, digamos, técnicos, muchas personas expertas en determinadas áreas, entonces se contratan armeros, efectistas, maquilladores, ¿cierto? Y eso es una cantidad de línea que viene ahí, ¿cierto? Inclusive hasta en el tema del transporte. Cuando hablamos de transporte estamos hablando de los helicópteros. Claro. ¿Cierto? Entonces toda esa sinergia se tiene que juntar, pero obviamente son películas que gozan de muy buen presupuesto, entonces pueden hacer muchas veces tomas en las cuales se puedan repetir, ¿cierto? Pero la idea es que no. La idea es que no. Porque todo cuesta. Porque todo cuesta, pero para ellos, digamos, para los americanos que cuentan con un presupuesto como en estas películas, se disfruta mucho porque si no sale bien, se puede volver a grabar. Claro. Entonces, la idea, como dice usted, maestro, es no volverla a repetir, pero lo que yo personalmente digo de esta película, lo veníamos hablando detrás de cámara, es muy interesante cuando el director vive la historia. Y obviamente tuvo que tener también otras personas que lo asesoraron, pero cuando uno ve esa película, uno dice, sí, fue así, y no cambia. No cambia. Lo que hablábamos de las personalidades, de ese pelotón donde hay unos buenos, unos malos, donde la ética moral juega un papel importante, pero repito, para mí lo más importante de rescatar de esta película es que es verosímil. Sí, pero lo más importante de todo, lo más importante, que nadie salga herido, que nadie sufra un daño haciendo estas escenas, esa coordinación, o sea, eso se ensaya, es decir, vamos a ensayar la explosión, vamos a ensayar la tirada del helicóptero, o sea, todo eso se ensaya antes de. Exacto, sí. Exacto, maestro. De hecho, la responsabilidad que considero más grande es el del armero. O sea, ahí no había un armero.
Ahí había un grupo grandísimo de armeros, porque estamos hablando de que es munición que si bien, bueno, en este caso hago la observación, cuando hicieron Platón lo hicieron con armas de verdad. Entonces ahí sí es mucho más peligroso porque tienen que estar muy pendientes de que la munición sea la correcta. Que no estén cargadas, que no se haya que una bala en la recámara, alguna, pues, o sea, es que puede pasar cualquier cosa. Correcto, y entrenar a los actores. Recuerden que muchos de esos actores ni siquiera prestaron servicio, entonces mínimo 6 meses de entrenamiento, enseñarles a cargar un equipo, ¿cierto? Porque a pesar de que de todo, pues los que hacemos cine sabemos que los equipos no están totalmente cargados con lo que normalmente lleva un actor, sino que digamos que les facilitamos que los actores puedan llevar un equipo que está relleno de almohadas, ¿cierto? Para que no se cansen, porque recuerden que cuando hacemos cines tenemos que repetir las escenas muchas veces y los actores se cansan. Aparte de eso, otra cosa que rescato es que trabajar en la selva o en desierto, además los equipos... condiciones adversas climáticas. Los equipos sufren mucho. Sí. Entonces ahí es donde uno dice, llevarse una producción de estos para una selva donde pueden haber, bueno, tiene que haber un médico, ¿cierto? Claro. Tiene que haber una cantidad de personas que están pendientes del crew. Entonces ahí es donde yo les digo, chicos, este tipo de cine es para no solamente verlo, sino para también analizarlo. Sí, claro, y para homenajearlo, porque esto es un grupo inmenso de gente, de personas, cada uno con una función en donde... Ahí es donde uno dice, ¿por qué el cine es tan caro? Por cosas como estas. Hay que tener médicos, gente experta en todo tipo de cosas. Si estás grabando en una selva, expuesto a los bichos de la selva, todo esto. En fin, es una cantidad de problemas. Entonces, por eso el cine es una de las artes más valiosas, caras, costosas, pero más gratificantes de todas. Estamos en Aquí te ves el cine. Cuando regresemos, vamos a tener una escena de acción aquí, en este set. No sé si me van a matar, si va a explotar, si me van a pegar. ¿Qué va a pasar acá? Pero vamos con la coordinación de Sifu, vamos a tener una escena de acción aquí. Así que no se vayan. Estamos en Aquí te ves el cine por Telemedellín. Una flor no nace solo para un día. Y una silleta no se carga solo en agosto. Allá, en la montaña, alguien se levanta temprano, no para desfilar, sino para seguir sembrando memoria. Porque ser silletero no es disfrazarse de tradición. Es ser raíz, es ser tierra, es caminar con la familia a cuestas. Una silleta avanza como avanza la historia de un pueblo que no olvida. Se abre paso entre calles que la miran con asombro, como quien descubre que las flores también saben hablar. No hace falta un palco para que florezca la emoción, ni un desfile para que el corazón se alce de orgullo. Porque la feria no es solo un evento, es una manera de mirar la vida. Es la herencia viva que camina entre nosotros. Todos los días, todo el año. Y al final del camino, una flor más encuentra su lugar. Ahí donde las historias florecen para el mundo. Telemedellín, canal oficial de la Feria de las Flores 2025. Porque todas las flores son para vos. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Marta Liliana Laguado. Este es el equipo de Pasando la Tarde. Y yo soy Andrea Te Conecta y nos vemos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Y yo soy Mónica Costa y nos pueden ver por Facebook Live y YouTube Live. Y yo Dora Luz Henao, síguenos por @Radio Múnera.
Estamos de regreso en Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando de cine de acción, de doblaje de actores, de stunts, acrobacias, todas estas coreografías y parafernalias que se montan para que las escenas de acción sean sobre todo creíbles. El cine colombiano ha llegado ya a un nivel bastante profesional. Creo, Sifu, que no tenemos nada que envidiar al cine de Hollywood en cuanto a esto. O sea, aquí los efectos especiales son bien dignos, bien hechos, profesionales. ¿Estamos bien ahí o no? Sí tenemos mucho que envidiar, por ejemplo, el presupuesto. Bueno. Bueno, eso pues, sí lo envidiamos. Claro, claro, por supuesto. Pero lo que yo digo es que con poquito hacemos mucho. Exacto, me encanta mucho cómo nosotros, en medio de las dificultades, podemos solucionar de manera con la experticia, ¿cierto? Entonces, y creatividad también. Exacto, la creatividad. El colombiano tiene esa capacidad de crear y obviamente pues desde ese ejercicio no hay que, digamos, subestimar el cine colombiano. Hay actores que se están preparando, hay actores que se están tomando muy en serio la carrera y eso nos genera la posibilidad de empezar a crear un nuevo nicho donde podemos hacer escenas un poco más difíciles, digamos, no tan teatrales. Hablábamos ahorita detrás de cámaras que en los 70, en los 70, 80, los actores colombianos venían de escuela de teatro, entonces todas las coreografías se veían un poco teatralizadas siendo formato cine. Ahora, en el 2025, podemos decir que hay una nueva línea de actores que vienen madurando a través de las experiencias cinematográficas que se van adquiriendo con el cine de acción. Entonces, aquí hay personas, algo muy bonito de los colombianos es que el colombiano es muy temerario. Entonces, digamos que tienen esa ventaja de exigirse, de ir más allá para poderlo dar todo en la cámara. Entonces, acá en Colombia hay muchos talentos, hay directores muy buenos y lo que esperamos nosotros es que se siga funcionando, digamos, esa técnica del cine para que no se pierda, porque digamos que ahorita la facilidad de un celular y ya obviamente pues la gente piensa que hacer una película es muy fácil y no es fácil, realmente se necesita de una cantidad de personas expertos en los temas y asistentes que son los que dan eso, entonces no tenemos nada que envidiar en ese punto. Claro, bueno, vamos a hacer nuestra escena de acción. Entonces, bueno, aquí queda en manos suyas, llame a sus actores, cuádrelos aquí y muéstrame pues a ver de qué son capaces. Bueno, para mí lo más importante, me voy a poner de pie, les quiero contar que para mí lo más importante es que ustedes entiendan que yo no trabajo solo, ¿cierto? Hay maestros en cada área, yo voy a llamar a una maestra que afortunadamente vengo trabajando con ella hace mucho tiempo, ella se encarga de todo lo que es el maquillaje, los peinados, las heridas, los golpes y obviamente ella tiene también su grupo de trabajo que se encargan también como de tener a todos los actores bien para la escena. Entonces voy a presentarles en estos momentos una de mis compañeras que quiero mucho, Marisol, por favor, nos acompaña. Vamos a hacer un ejercicio actoral donde ustedes, Marisol, preséntate por favor. Hola, mucho gusto, Marisol Incapié. Maquilladora profesional. En todos los campos de los efectos especiales y estoy muy agradecida de estar aquí en este programa con ustedes. ¿A quién más necesitamos aquí, sí? Bueno, entonces, en este ejercicio que vamos a hacer, entonces les presento a la maquilladora y voy a presentarles a nuestros actores. Hay un actor stunt coordinator que se llama Roycer López, que es la persona que trabaja conmigo, asistiéndome en todos los ejercicios actorales. Roycer López, quiero contarles, de pronto nos ven a todos de negro, ¿cierto? Vamos a ver de negro, y es porque hace parte del protocolo en el set. Cuando llegamos con ropa colorida o ropa que de pronto pueda refractar, puede afectar el entorno visual de las cámaras. Entonces es importante que todas las personas que hacemos parte del equipo estemos con un ropaje negro para que todo sea más neutro, ¿cierto? Entonces básicamente es eso. Roycer López se encarga de todo lo que es la utilería para cine. En este caso tenemos un bate, ¿cierto? Un bate que no es un bate. Un bate que no es un bate, es de madera, ¿cierto? Pero es un bate que no es hueco, pero es de balso, ¿cierto? Y aunque no crean, este bate con una muy buena velocidad puede romper una costilla. Sin embargo, hay una técnica para que este bate
en el momento no vaya a lesionar al actor, ¿cierto? Entonces aquí hago pues como la observación de que estos elementos en cine se ven muy bonitos, son muy costosos, porque todos estos elementos son costosos, pero hacen que el cine se vea más bonito. ¿Ustedes recuerdan cuando veían al Chavo del Ocho que le pegaba, sí, y se veía que era icopor, se veía el pedazo blanco? Sí, volaban los pedacitos. Los pedacitos de icopor. En el cine no nos podemos dar ese lujo. Claro. Tenemos que utilizar sí o sí este tipo de elementos que son seguros para el actor y que de alguna manera generan esa realidad que buscamos, ¿cierto? También tráeme las pistolas y por favor. Bueno, entonces vamos a simular una escena. Vamos a simular. Mientras tanto voy presentando también al actor Stone, que se llama Aldemar. Es un actor que decidió tomar su línea de los actores Stone. Quiero hacer una observación. Los actores de riesgo no son extras, son actores que tienen una preparación y que según su capacidad pueden llegar a la interpretación dramática. De manera que estos actores Stone o pueden ser los dobles de una escena de acción o si están preparados para poder realizarla, podrían ser inclusive las personas que interpretan el personaje. En este caso podríamos hablar de Jackie Chan, de una cantidad de actores. Claro, Van Damme, una cantidad de actores que decidieron tomar la línea del Stone porque Tom Cruise es uno. Entonces este es uno de nuestros actores. Quería comentarles, él entró con las esposas, pero como les estaba comentando en algún momento, todo esto es utilería. Estas esposas son una réplica original y obviamente pues no necesita llaves porque la idea es que sean lo más seguras posible y se vean reales. Entonces estas esposas y todo lo que tenemos en la mano, gracias compañero, son de utilería. Este tipo de arma amarilla se utiliza más que todo para las marcaciones de las escenas, porque no siempre se requiere para marcar que el arma sea real, a no ser que vayamos a hacer una marcación extra, pero por lo regular siempre se trabaja con este tipo de elementos que son seguros para el actor. ¿Por qué seguros? Porque en una marcación voy a hacer una caída del arma, el arma se cae y no le pasa nada, pero si fuera un arma en el set, dolería mucho que se cayera, pues no solamente porque se puede averiar, sino porque también puede haber un accidente de disparo. Entonces utilizamos estos para marcar escenas, ¿cierto? Dentro de ese ejercicio, cuando todo, lo que ustedes vean en cine, todos son dummies, o sea, todo, digamos, dentro del ejercicio es utilería segura para el actor. En este caso es un cuchillo de utilería, ¿cierto?, que no corta, pero que en cámara se ve real, ¿cierto? Y depende también cuál sea la escena para poder generar que se vea bonita. Entonces en este caso es rígido, pero hay unos cuchillos que su hoja se hunde cuando hace contacto con el actor, ¿cierto? Básicamente es eso. Me gustaría mucho que nuestro actor Aldemar nos explique qué es un actor stunt y para qué sirven los actores stunt. Gracias. Un actor stunt básicamente es aquel que interpreta una escena, ya sea para un estudio de cine y televisión, y su responsabilidad es recrearla lo más fiel a la realidad, que sea muy creíble, pero sobre todo muy segura para sí mismo y para su compañero de actuación. Correcto. Vamos a hacer entonces la escena. Recuerden que el combate escénico es la representación de una lucha. Por lo tanto, el combate escénico tiene que ser seguro para el actor. Todo lo que vamos a ver aquí es utilería segura. Entonces vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se realizan las escenas y cómo logramos ver que el actor en cada plano empieza a generar, según la escena o según el golpe, se empieza a definir cuál es la estructura de ese golpe. Entonces vamos a mostrarles cómo lo hacemos por lo regular, ¿cierto? Entonces arrancamos, muy bien, gracias, actores en posición, y vamos a trabajar algo que se llama las voces de mando en set, ¿cierto? Entonces tenemos una utilería, ya en este caso no la vamos a utilizar, solamente vamos a utilizar esta, y me voy con esta cámara. Entonces, desde el ejercicio de lo que vamos a ver hay un llamado a set, ¿cierto? Entonces se ubican primero los actores en la posición donde van a quedar, las cámaras estratégicamente se emplazan
con la intención de poder generar una perspectiva cinematográfica donde después en el montaje se pueda hacer una edición correcta para que le dé un dinamismo, ¿cierto? Entonces se empieza naturalmente desde rueda cámara, se hace el primer llamado y el cámara contesta, rueda, ¿cierto? Entonces digo, rueda cámara, rueda. Y después se hace el llamado a sonido, rueda sonido, sonido rueda, ¿cierto? Y si estas personas estos técnicos tienen dificultades, ellos deben avisar. En este caso, pues lo normal es que cada uno esté en su emplazamiento. Entonces, después de hacer el llamado de cámara y de sonido, se hace el llamado del efectista. En este caso, pues como no se van a utilizar armas de fuego, se va a utilizar un bate. Entonces se dice, se hace el llamado del efectista. ¿Efectista listo? Y él responde, listo, ¿cierto? La voz es duro, ¿cierto? Se debe hablar duro porque se debe escuchar para todos. Lo mismo con el actor. Entonces, ¿efectista listo? Listo. ¿Actor en posición? En posición. Listo, muy bien, ¿cierto? Y ya de ahí se hace el conteo. ¿Cuál es el conteo? Rueda cámara, rueda sonido, actores en posición, efectista listo. En 3, 2, 1, acción. Y empieza la escena. Recuerden que cuando se dice acción, los actores cuentan 3 segundos mentales antes de iniciar para no montarse en la escena o para no montar el audio. Entonces vamos a hacer entonces el ejercicio como si fuera una escena donde vamos a hacer unos cortes, no de cámara, sino de actores, para que entre el efectista a hacer su magia. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a arrancar con la escena. Los actores ya deben estar en la posición en su personaje, ¿cierto? Y arrancamos la escena con rueda cámara, rueda sonido, actores en posición. Listo. Efectista listo. Listo. 3, 2, 1, acción. Imbécil. Ya sabía que había un sapo aquí. ¿Me vas a decir ahora mismo qué estabas haciendo aquí? Ah, no. ¡De rodillas, imbécil! ¡Nunca! Corta. En este momento los actores quedan en posición, todavía no hay sangrado, pero nosotros lo que hacemos con esta escena es empezar a estructurar los ciclos y emplazar otra vez cámaras, en caso pues de que haya necesidad de emplazar. Muy bien, continúa, acción. Corta y se quedan en stop y entra la maquilladora porque ya hubo el primer contacto. Entonces la maquilladora se encarga de hacer su efecto de sangre, quedan en posición y entra Sara. Preguntas, maestro, mientras la compañera... Bueno, estas preparaciones o este tipo de actuación, ¿dónde se estudia? Aquí en Medellín, en Colombia, ¿esto dónde se hace? Bueno, en Colombia hay varias escuelas, más que todo en Bogotá, que fue el epicentro del cine acá en Colombia. Pero afortunadamente Antioquia se ha encargado de liderar ahora sí lo que son los efectos especiales. Acá de pronto la escuela Elite Stone, que es la que tenemos nosotros, tiene más o menos unos 16 años de experiencia en el tema de cine. De hecho es la primera escuela y digamos que nos hemos especializado no solamente en los actores de riesgo, sino también en la producción como tal, ¿cierto? Entonces tenemos armeros, tenemos actores stunt, ¿sí? De todos los tipos porque se clasifican, ¿cierto? No todos los stunt hacen lo mismo, ¿cierto? Claro. Pero lo ideal fuera que estos actores también tuviesen varios cursos en los cuales puedan subir sus capacidades. Entonces, volviendo al tema de Antioquia, y lo digo con mucho cariño, han venido de Bogotá a contratar actores, inclusive a mí me han llevado a Bogotá, a otras escuelas, a capacitar escuelas que llevan muchos años. Entonces, digamos que nos hemos tomado muy en serio este trabajo. Yo soy maestro de artes marciales, he practicado muchas,
pero tengo una en sí que es como la madre de todas, que es el Kung Fu. Y le cuento algo, me aterraba Jackie Chan. De hecho, cuando yo hacía artes marciales, antes de entrar a hacer cine, yo lo detestaba, pero con base a algo que pasó en mi vida, medité. ¿Pero por qué? ¿Te parecía muy payaso? Sí, porque como artista marcial sentía que ridiculizaba el arte marcial. Claro. Y en algún momento en una meditación interna me di cuenta que era lo que yo quería hacer, pero lo estaba, digamos que era un espejo en el cual yo decía, es envidia lo que tienes, porque él es feliz haciendo. Entonces yo dije, no, hay que hacer un trabajo de maestro, y dije, vamos a hacerlo. Y empecé a meterme y a leer mucho de Jackie Chan, y me di cuenta que tiene fundaciones de niños, que les ayuda en las calles. Me di cuenta que, digamos que la forma como Jackie Chan introdujo la violencia fue una forma más pedagógica. Claro. Cuando hablábamos de Golpe de Estadio y ponemos a Platoon, son dos películas diferentes, pero el contexto es bélico. Entonces, con miradas distintas. Y con miradas distintas. Entonces, para mí es muy importante que entendamos que es como, usted puede contar Blancanieves de todas las formas. Por supuesto. Y de todos, digamos, cada persona cuenta Blancanieves de una forma diferente. Con acción, con terror, con suspenso. Hasta con humor, hasta con morbo, claro, ¿cierto? Claro. Entonces, esto es lo que nos permite hacer el cine, poder contar estas historias según la visión del director. Maestro. Hubo una parte acá de la escena que me llamó la atención, y es la caída. O sea, hay que aprender a caer, ¿cierto? Hay que saber caer para no hacerse daño, pero que sí sea creíble. Porque pues Aldemar cayó con toda, pero no se hizo daño. No se hizo por daño. Lo menos eso creo. Es muy importante que entendamos que hay niveles de actores, ¿cierto? Sí. Entonces, el actor siempre hay que cuidarlo. Si nos fijamos, debajo tiene un protector que ahorita lo vamos a mostrar, un body armor, ¿cierto? Que permite protegerlo, ¿cierto?, de los golpes. Es básicamente eso, maestro. Y obviamente ya los aditamentos que se necesiten, si van motos, de pronto pues como lo que pida la escena. En estos momentos es una escena básica, porque quisimos recrear una escena básica, pero también que ustedes vean que mientras se va haciendo una escena, miren todo lo que hay que hacer para que este actor... No, claro. ¿Cierto? Entonces es un tiempo... Para que sea creíble, aquí está Marisol haciendo su trabajo como maquilladora. Y sobre todo hay que fijarse muy bien por el método del script, dónde fue el golpe que le dio, porque es decir, le dio el golpe al lado derecho y lo está maquillando al lado izquierdo. O sea, hay que fijarse muy bien para no saltarse algo que se llama la continuidad. La continuidad. Exacto. Porque no sería creíble que le maquillaran, por ejemplo, si el golpe fue en un ojo, que le maquillaran la boca o alguna cosa, no te quede el ojo. Exacto. Y donde le dio el supuesto golpe con el bate. También hay que mirar lo que se llaman los post-efectos o la postproducción. Ese sonido del golpe no quedó, pero en postproducción se lo ponen. Exacto. Le ponen el sonido del golpe, del bate. Aquí hay empresas que se encargan de eso, producciones de audio muy bien formadas, las conozco, he estado ahí, y a las películas les ponen su toque de audio, cómo suena el bate, cómo sonó la caída, cómo sonó todo. Volvemos otra vez al ballet que se hace en el cine. Usted se encarga de esto, es una coreografía. Perfecto. Estamos viendo Aquí te ves el cine y estamos maquillando a este actor, a Aldemar, que acaba de sufrir un golpe durísimo con un bate que le acaban de dar. Cuando regresemos vamos a ver cómo quedó Aldemar después de este golpazo que sufrió, y vamos a ver y saber además también de otros trucos, de otras escenas que se hacen en el cine de acción. Ya regresamos en un momentico a Aquí te ves el cine. Cada noche, un ritmo distinto florece en la ciudad.
Del bolero a la salsa, del folclore al pop, la música se vuelve encuentro. Y Medellín se convierte en un jardín de sonidos bajo las estrellas. Viví las noches más vibrantes de la feria en los parques culturales nocturnos. Del 3 al 7 de agosto, deja que la noche te abrace y la pantalla te acerque. Porque en Telemedellín, todas las flores son para vos. Atención Medellín, llega el evento más esperado de la Feria de las Flores. Vallenato 5 estrellas, con los ídolos románticos de siempre. Nelson Velázquez, Yo sé bien que aunque pasó Jorge Celedón, Daniel Calderón, Giancarlo Centeno y Alex Manga. Si no me falla el corazón. 6 de agosto, Centauro Centro de Eventos Envigado. Invita a aguardiente antioqueño 24 grados sin azúcar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Del 1 al 9 de agosto, no te pierdas del mejor plan de la feria, el Tour de las Flores. Entre flores, pájaros, colibríes y mariposas, esta es la experiencia silletera que no se puede perder en la Feria de las Flores. Estamos de regreso en Aquí te ves el cine. Hoy sí estamos viendo cine aquí de verdad. Marisol está terminando de maquillar a nuestro actor que acaba de sufrir un golpe durísimo en esta escena de acción que estábamos viendo. Y miren ustedes cómo ha quedado el maquillaje. Marisol, ¿qué elementos utilizaste acá para este maquillaje? Bueno, utilicé látex, utilicé una pega para poner como una especie de hematoma que es como un gelcito. Con esta esponjita lo que estoy haciendo es como venitas rotas porque un impacto de un bate rompe y hace hematoma y pues de una vez como que daña venitas, piel. Hay que saber un poquito de medicina, Marisol, para saber sí, por ejemplo, qué si es una impacto quemada, causa determinado elemento. Claro que sí, si está quemado es algo diferente y con que está impactado no es lo mismo un impacto de un bate, por ejemplo el de un tiro que es redondo y entra pues derecho. La sangre un golpe de mano también es distinto. Un sí, puño. ya es más morado o puede romper la piel, pero es un poquito más delgadito y finito. Un bate hace mucho más daño. Y la sangre que vemos es una sangre que se va coagulando de a poquito, es una sangre un poquito más profesional, entonces va cayendo lentamente para que dé tiempo de hacerlo y que el actor cuando ya se pare o se mueva, pues caiga naturalmente, pero de manera real. Marisol, ¿esto dónde se estudia? Este maquillaje, ¿eso se llama maquillaje que artístico, tal vez? Sí, es efectos especiales sobre maquillaje y es... aquí se estudian varias academias, yo aprendí con un argentino y pues es otro mundo, el maquillaje tiene muchos campos diferentes y este me apasiona bastante. Qué bueno, pues te quedó muy bien el trabajo, este hombre parece realmente golpeado de verdad. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, Sifu, esto es un trabajo que requiere de mucho tiempo y dedicación. Mira que esta escena la paramos aquí. Claramente Marisol se demoró su buen tiempo para lograr este maquillaje y esto es un solo golpe, o sea, donde este man se hubiera ensañado aquí dando golpes, se hubiera demorado mucho más el maquillaje, entonces es complejo este tema también, hay que valorar eso. Exacto, algo que tenemos que tener en cuenta que el lenguaje cinematográfico del lenguaje cinematográfico es muy diferente al lenguaje del teatro. Recuerden que en el teatro no se falsea porque pues digamos que estamos en directo, no se puede cortar. Entonces, por lo regular, lo que son cachetadas y algunos golpes, por lo regular sí hay proyección, pues obviamente más controlado,
Mientras que en el cine tenemos la posibilidad de poder emplazar las cámaras para evitar que los actores se toquen. Entonces, básicamente es más difícil hacer teatro que hacer cine, por lo mismo. Las cámaras nos ayudan y volvemos otra vez entonces con la escena. Muy bien, entonces ellos que actor en posición, como hubiéramos terminado, ¿cierto? Entonces, los actores, después de que se haga el corte, ya obviamente en el montaje ya podemos justificar digamos, la fase que viene, que se conoce como continuidad, para que el televidente pueda disfrutar de una escena que se vea real. Entonces, muy bien, seguimos con la escena. Entonces, recuerden que en cada golpe siempre hay un corte. Entran los efectistas a hacer su trabajo y se sigue haciendo el rodaje. Muy bien, seguimos con la segunda toma, segunda escena. 3, 2, 1, acción. Te dije que te ibas a arrodillar, te lo dije. Dios mío. Bien, corta. Muy bien. Bueno, para recibir ese golpe, ¿nuestro actor tiene alguna protección o lo recibió así en seco? Exacto. Es muy importante, ¿cierto? Es muy importante cuando vemos el compañero Aldemar, ¿cierto? Es un actor que ya ha venido preparándose. Como pudimos ver en la toma, se revienta el bate, gracias hermano Reuser, se revienta el bate, ¿cierto? Y obviamente es un elemento que es liviano, pero que él tiene que tener una técnica para romperlo, para no lastimar al actor. Pero también el actor tiene debajo un protector, date la vuelta mi querido hermano, donde podemos ver que está cubierto en sus costillas, en su espalda, para evitar lesiones. Obviamente estos trajes, ¿cierto? Hay una continuidad con estos trajes. Solamente en el impacto se coloca, ¿cierto? De resto el actor todo el tiempo debe tener una movilidad. Entonces, sí, porque se ve muy postizo, pues así. Exacto, ¿cierto? Sí. Solamente en el golpe es que se lo ponemos. Obviamente estamos haciendo una práctica de cine y con esto ya ustedes van entendiendo cómo funciona nuestro trabajo de actores stunt. Bueno, esto tiene digamos, este aprendizaje que tienen ellos, tiene un periodo de decir eso, aprender esto se demora un año, un semestre o cómo son, es que me da curiosidad saber cómo son las materias, por ejemplo. Hoy vamos a ver caída 1, golpe 2. Total, exacto lo que ustedes estamos diciendo. Hay muchos tipos de actores stunt, ¿cierto? Y estos actores stunt tienen unas fases de entrenamiento donde nosotros evaluamos según la película qué tipo de stunt necesitamos, porque obviamente hay muchas habilidades. Para nosotros fuera muy rico que el actor ya viniera con todas esas habilidades, pero para eso están estos actores que también se preparan no solamente en la parte dramática, sino en la parte de ejecución de las escenas de acción. Entonces, repito, para nosotros es un gusto poder llevar al cine estos actores colombianos, paisas, a otros países donde los valoran mucho y donde estamos haciendo industria. Para mí es un gusto poder contar contigo, Reuser, con la maestra, por favor. A ver, Marisol, nuestra maquilladora, ella siempre trabaja desde lo lejos, desde detrás de cámara, claro, pero siempre está pendiente de los actores. Hay que reconocerle el trabajo. Claro, dándoles pues, bienestar, claro, inclusive sí. Hablando con ella casi que la psicóloga, porque hay actores que vienen con problemas y se desahogan y pues entran es que imagínate una sesión de esas que son 1 hora, 2 horas que no se van a contar ahí. Claro. Exacto. Entonces, como estábamos diciendo, se trabaja según la capacidad del actor y viene por fases, ¿cierto? Entonces sabemos unos que nos tiramos de paracaídas, otros que hacen cuerdas, otros que pelean, otros que mueven armas. Tiene su especialidad. Exacto. Y este actor, que es uno de los que veo con mucho propósito en la vida, tiene un futuro por delante y eso es lo que tenemos que apoyar. El cine colombiano está hecho para grandes cosas. Así es, bueno, pues muchachos, muchísimas gracias, Aldemar, felicitaciones. Gracias por esa caída. Sí. Reuser, gracias por esos golpes tan bien dados. Sí.
Y Marisol, claramente, pues este maquillaje es absolutamente real. Muchas real. gracias. O sea, usted llega así a la casa y le dice, ay, ¿qué te pasó? ¿Dónde te atracaron? Pues porque eso está... Lo atienden en urgencia. Lo atienden en urgencias, perfectamente. Sí, perfectamente. Y bueno, pues Sifu, gracias por venir, por darnos esta lección tan bacana, pues, de el tema de doblaje, de stunts, de todo este tipo de cosas detrás de cámaras que no ve la gente, pero que el trabajo se ve reflejado en el producto final bueno, de calidad, digno. Aquí, miren, estos muchachos son de acá. Tenemos cómo competir a nivel internacional haciendo películas de acción, efectos especiales. Ya no son lo que eran antes, lo que uno veía en los 60, en los 70. Sí, señor. Ya son dignos, o sea, son efectos hollywoodenses, perfectamente lo que uno ve aquí. Sifu, gracias. Correcto. Aldemar, ¿algo para comentar? Gracias a Telemedellín, gracias Sifu. Gracias. Son 10 años de preparación y cada día se ve el fruto del esfuerzo. Así es. Muy bien, muchachos. Este fue Aquí te ves el cine. Gracias por estar con nosotros, por ver nuestro programa y los esperamos en una próxima oportunidad para seguir hablando de cómo se hace el cine, cómo es el séptimo arte y por qué nos fascina tanto. Que tengan una feliz semana y hasta pronto.